Hermanos, ¿hasta qué punto dependemos totalmente y plenamente de Dios? ¿O hasta qué punto dependemos de nuestra propia prudencia o desde nuestro propio conocimiento? Ese es el tema que quiero compartir con nuestro amado pueblo, la primera iglesia bautista de Envigado. El cómo generar dependencia de Dios y el cómo de alguna manera mirar que fiarnos dentro de nuestra propia prudencia no es muy confiable. Las y los invito para que elevemos una oración a nuestro Dios y que Él nos ayude a poder confiar plenamente en la misericordia y depender de Él, con Él y en Él. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad que me das de abrir tus escrituras, de exponer tu palabra. Y permite, Jesús, que en el día de hoy yo pueda pastorear, bendecir a tu pueblo y que lo podamos hacer de una forma sensible a lo que tú quieres que hablemos. Danos la sensibilidad espiritual y danos, Señor, de ti. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu nos des ese espíritu de concentración y nos des ese espíritu de discernir lo que tú quieres que podamos aprender y que nos podamos deleitar en tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Dale, Señor, el refrigerio espiritual y permite, Jesús, que podamos depender totalmente de ti. Señor, que las circunstancias ajenas, que las circunstancias externas no nos permita que podamos, Señor, distraernos, alejarnos de la piedra angular de nuestro Señor Jesucristo, sino que podamos confiar plenamente de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pido. Amén, amén y amén. Hermanos, qué bueno poder encontrarnos nuevamente en este lugar y poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que abran sus Biblias y vamos a exponer la palabra del Señor de forma expositiva, inductiva, deductiva, como lo hemos hecho. Y vamos a leer el Salmo 20, donde vamos a extraer aquellos elementos, aquellos fundamentos que nos van a permitir aprender a deducir del cómo generar dependencia de nuestro Señor. Es así que con sus Biblias abiertas en el Salmo 20 leemos de la siguiente manera: Jehová te escuche en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Traiga a la memoria todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus planes. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo atenderá desde tus santos cielos, con la potencia salvadora de tu diestra. Ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros
del nombre de Jehová nuestro Dios haremos memorias. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y resistimos a pie firme. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén y amén. Indudablemente este es un salmo donde David, al salir para la guerra, él ya tenía entendido y tenía la convicción que la guerra iba a ser ganada. Pero a la misma vez es un salmo en el cual observamos la prudencia que tiene David en la dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Así él en su corazón sintiera que la guerra la tenía ganada. Vamos a extraer de aquí elementos importantes, el cómo generar dependencia de Dios y cómo vamos a permitir que podamos ganar la guerra, ganar aquella situación o crisis que tenemos en nuestras vidas. Es por eso que quiero compartir entonces el primer punto del tema, cómo generar dependencia de Dios. El primero es, indudablemente, es el reconocimiento de la omnipotencia de Dios. Cuando reconocemos la omnipotencia de Dios, conocemos la debilidad del hombre y reconocemos que Dios es Dios, que Dios es sobre todo y en todo, que la plenitud de Dios, que la soberanía de Dios está dentro de la historia, en la historia y durante la historia. Que Dios es el Dios histórico, trascendente y que aún trasciende la historia. El Dios omnipotente significa el reconocerle en ese Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y que aún en las circunstancias podemos declarar que es el Dios que nos escucha y es el Dios de los patriarcas. Leemos en el versículo 1. Jehová te escuche en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Estos dos primeros versículos es el preámbulo que hace David en el reconocimiento de la omnipotencia de Dios, y es en el momento de él hacer una introducción y antes de marcharse para la guerra hace una declaración y dice: Jehová te escuche en el día del conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Es un salmo en el cual David reconoce la omnipotencia del Dios de los patriarcas. El Dios de Jacob es el Dios de Israel, es el Dios en el cual permitió que Dios escribiera, hiciera los 10 mandamientos. El Dios que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. El Dios que estuvo con Moisés. El Dios que estuvo con Abraham. El Dios que estuvo con Daniel en el foso de los leones. El Dios que ha construido la historia y que permanece en la historia. A ese Dios es el que le damos el reconocimiento total. La omnipotencia de Dios se debe de reconocer en la plenitud. El concepto que yo tengo de Dios es un concepto limitado. Limitado por mi forma de pensar. Limitado a mis neuronas. Limitado a mi tiempo, espacio. Pero cuando yo reconozco la omnipotencia de Dios,
es donde yo puedo reconocer que yo debo depender de ese Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese reconocimiento nos hace a nosotros vulnerables y por eso la dependencia que debemos de tener en Él. Porque mire las características. Él no se escucha. Él es el Dios de los patriarcas y Él es el Dios que nos acompaña en medio del conflicto, en medio de la guerra, en medio de las circunstancias que tenemos personales, familiares, laborales, sociales, económicas, políticas, académicas. Ese en medio del conflicto. ¿Cuál conflicto? Cualquiera de ellos. Cualquier circunstancia. Pero aún en el conflicto reconocemos la omnipotencia que Dios tiene para cada uno de nosotros. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es poder comprender y reconocer que Él nos acepte como una ofrenda. Y ese es el segundo punto que quiero reconocer. El generar dependencia de Dios es dar el reconocimiento que nos acepte como ofrendas. Mire los versículos 3. Dice: traiga a la memoria toda ofrenda y acepte holocausto, y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus planes. Este salmo tiene relación con el Salmo 138:8, cuando dice: y Jehová cumplirá tu propósito en ti. Jehová va a cumplir el propósito en ti y en mí, pero Él quiere el reconocer que nos presentemos como ofrenda, como holocausto, como aquella ofrenda sin mancha y sin defecto, para que el sumo sacerdote lo pueda ofrecer en el holocausto como una ofrenda, como algo que inspire confianza, algo sin mancha. Y fue el mismo Señor Jesucristo que se colocó y que se puso como ofrenda para darnos la plenitud de la salvación. Y es así entonces que este punto nos lleva al reconocer el sacrificio perfecto de Cristo y al reconocer que somos débiles y que nosotros necesitamos perfeccionarnos en Cristo y que Él pueda cumplir sus propósitos en nosotros y que Él pueda cumplir los planes, los objetivos, el sentido de vida en Cristo Jesús. Y que Él pueda aceptarnos la salvación por gracia. Y nosotros nos alegraremos en su salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El alzar bandera es poder alzar una victoria en medio de la guerra, en medio del conflicto. Esperemos que esta lucha del conflicto que tú estés pasando, tú puedas alzar la bandera en señal de victoria, independientemente de la circunstancia. Por eso es que debemos de depender y de generar dependencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa dependencia da confianza en Él. Y la confianza viene cuando reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Reconocerlo, que Él hizo el sacrificio perfecto. Solamente cuando podemos reconocer la omnipotencia, cuando podemos reconocer
que somos humanos, que somos débiles y que Él nos acepte como ofrenda, es en el momento en el cual Dios no va a despreciar ese corazón contrito y humillado delante de Él, y que podamos arrodillarnos, orar, y que podamos depender totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Es así que podamos ganar la batalla, ganar las circunstancias, los conflictos de la vida. En este COVID-19, el primer mes confiamos que íbamos a salir, pero llegó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y aún la angustia, sin trabajo, sin economía, sin estudio, todos los planes parados. Hablaba con mi esposa diciendo, este año 2020 se lo comió el concepto del COVID-19. Porque todo está parado, todo está confinado, todo está limitado. Y entonces esas hojas de vida de aquellas personas que están desempleadas, pero aquellos proyectos de capacitación, pero aquellas empresas que caminan a media máquina, y aquellos procesos y sueños que teníamos, ¿dónde están? Este es un salmo de esperanza, un salmo que en medio del conflicto social, que en medio de la pandemia, podemos confiar en ese Dios omnipotente, en ese Dios que aún en el confinamiento nos da la plenitud y nos da el gozo de poder depender de Él. Mire los detalles. La ofrenda, Dios es Cristo, que en su corazón se dignó a darnos la limpieza, la pureza, para llamarnos hijos santos. Es en Cristo Jesús que somos aptos para el amado, para tener un corazón pleno, y que Dios mismo nos pueda recibir como esa ofrenda delante de Dios. Tú eres una ofrenda para Dios. Tú eres una ofrenda para Dios. Y ese es el concepto que debemos de tener. Cuando dependemos de Dios, nos ofrendamos para Dios. Y Dios quiere lo mejor, la plenitud. Y por eso en la oración hay que decirle a nuestro Señor Jesucristo, limpia mi mente, limpia mis pensamientos, límpiame mi conducta, limpia mis acciones, límpiame, Señor, mi quehacer diario, para presentarme delante de ti como una ofrenda que no tenga mancha ni arruga delante de ti, y que podamos, Señor, ser aquellas personas dignas delante de ti, que podamos, Señor, estar delante de ti como ofrendas, como sacrificios, como holocaustos delante de ti. Limpio nuestra mente, nuestra conciencia, nuestras acciones, y que podamos depender totalmente de nuestro Señor Jesucristo. No es fácil, lo sabemos que no es fácil, pero tampoco imposible. Tenemos que colocarnos los lentes de nuestro Señor Jesucristo para que podamos depender totalmente de Él, más que de nuestras propias prudencia, más que de nuestro propio conocimiento. Es depender de la presencia y de la plenitud de Cristo Jesús. Es así entonces que este salmo nos lleva a recordar el Salmo 138, Salmo 137, que dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero es un versículo con condición.
deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué condiciones pide Jehová para poder nosotros deleitarnos en Él? Es la confianza, depender de Él. Confía en Jehová y haz el bien. Y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Para nosotros es difícil entender, comprender, porque nosotros miramos con el ojo humano, pero la palabra del Señor dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Pero qué difícil poder aplicarlo, vivirlo, y qué fácil es leerlo, pregonarlo. Pero qué difícil es vivirlo y aplicarlo en nuestra vida fácil. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, y no te alteres con motivo de que prospera su camino por el hombre que hace lo malo. La palabra de Dios es sabia y nos invita a guardar silencio a pesar de las circunstancias tan difícil que nosotros podamos llevar. Guardar silencio ante Jehová. El tercer punto que quiero compartir con ustedes dentro de este eje temático es el reconocimiento de nuestra debilidad. Entonces, el tema es ¿cómo generar dependencia de Dios? El primer punto lo llamamos el reconocimiento de la omnipotencia de Dios. El segundo punto lo llamamos el reconocimiento que nos acepte como ofrenda. Como ofrenda. Y el tercer punto es que reconozcamos nuestra debilidad. Muchas veces el ser humano es orgulloso, prepotente y confía más en sus conocimientos, en sus títulos, en su propia prudencia. Pero aquí debemos de reconocer nuestra debilidad. Y dice así, ahora conozco que Jehová salva al ungido. Y lo podemos parafrasear de la siguiente manera. Ahora conozco que Jehová salva a Efraín, a Ramón, a Pedro, a Martín, a Marta, a Juan, y nos da por nombre propio. Jehová salva a su ungido y lo personaliza. Y Él quiere salvarnos porque nosotros somos sus ungidos que fuimos comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, el reconocer nuestra debilidad es reconocer la omnipotencia de nuestro Dios, es reconocer la deidad de Dios, es reconocer que nuestra mente es una mente limitada y que Dios es más grande de lo que nosotros podemos pensar de Él. El reconocer nuestra debilidad es darle tributo al Rey soberano, al Dios de la historia y que tiene control de ella. Nosotros pensamos que en medio de esta pandemia a Dios se le salió de las manos, y no, Dios tiene control de la historia. Me hace recordar aquella frase de el gran predicador de Charles Spurgeon. Y Charles Spurgeon dice de la siguiente manera: aquellas circunstancias que te hace difícil, que te hace debilidad para ti, esas circunstancias se vuelven en bendiciones porque son las circunstancias que llegan a acercarte a Dios. Si aquellas circunstancias ajenas, problemáticas,
que están fuera del control humano, te hace acercar a Dios, estas circunstancias será para ti una bendición. Una bendición porque nos hace acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y depender no solamente de nuestra propia confianza, sino de la confianza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la dependencia de Dios, el generar dependencia de Dios, es reconocer lo limitado que es el ser humano. El reconocer que somos limitados es reconocer la confianza que está en Dios. Que nuestra confianza no es en nuestra propia prudencia ni en nuestros propios conocimientos. La confianza está en el reconocimiento de la deidad y del poder poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Es así entonces que podemos concluir de la siguiente manera y decir: el generar dependencia de Dios me va a llevar a mí a poder tener conciencia de tres elementos que son básicos. El primero es el reconocimiento de la omnipotencia de Dios, el reconocer la plenitud, lo soberano de Dios, que siempre va a ser Dios de los patriarcas, el Dios de ayer y de hoy y por los siglos. Ese es el concepto que debemos de tener de Dios. Yo no sé cuál es el concepto que usted tiene de Dios. O yo no sé cuál es el concepto o cuál Dios usted adora o alaba. Pero yo he conocido a ese Dios de los patriarcas, a ese Dios inmutable que no cambia y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El segundo punto es el reconocimiento, que nos acepte como ofrendas y que nos acepte como ofrendas sin mancha, limpios de toda maldad, y que nuestro proyecto de vida y que nuestro propósito podamos, todos nuestros planes, todos nuestros proyectos, podamos cumplirlos en la medida y en la plenitud de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer punto es el reconocimiento de nuestra debilidad. El reconocimiento de que realmente nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Mas nosotros del hombre Jehová, nuestro Dios, haremos memoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y resistiremos a pie firme. Ellos confían en carros, ellos confían en aquellos caballos, mas nosotros confiamos en ese Dios de los patriarcas, en ese Dios fiel, en medio de las circunstancias, en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica, en medio del llanto, en medio del dolor, en medio del conflicto interno de tu familia, de tu pareja, de tus hijos. Confiamos en Dios. En medio de esas circunstancias del conflicto, ellos confían en caballos, en carros, en miles de cosas externas, mas nosotros confiamos en la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. El reconocer nuestra debilidad permite reconocer al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaías, al Dios de ayer, pero también el Dios de hoy, por los siglos de los siglos. Amén, y por la eternidad. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Señor, terminamos delante de ti, confiando, no en nuestra propia prudencia, sino dependiendo de ti. Señor, danos de ti. Permite que podamos depender de ti, que podamos generar esa dependencia totalmente de ti. Ayúdanos, Jesús, a mirarte. Ayúdanos, Jesús, a deleitarnos en tu presencia. Permite, oh Jesús, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor,
a confiar en ti. Permite, Señor, que podamos disfrutar de los planes que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Jesús. En Cristo Jesús, este resto de semana, estos restos de días, te lo colocamos en las mismas presencia tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y muchísimas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Hasta pronto.